Síntesis de talocianina de cobre. Usando los conceptos de los capítulos de estequiometría, cinética y equilibrio químico del curso de Físico-Química, propondremos algunos métodos de síntesis de talocianinas para obtención de producto con el mayor rendimiento y pureza posible. Para lograr hacerlas de manera sustentable y económicamente viable, tendremos en consideración el uso de algunos de los principios de la química verde, tratando de no generar residuos, sacando el máximo del producto con materiales eficientes pero no tóxicos, disminuir a lo mínimo el uso de solventes, no ocupando electricidad. La materia debe ser renovable, usar el equipo de manera adecuada. La talocianina, de manera general, se compone mediante 4 átomos de nitrógeno y 8 de carbón, formando un anillo donde en la parte central de la molécula puede coordinarse con un átomo metálico. Son muy estables térmicamente, químicamente no tóxicos o contaminantes, y tienen diversas aplicaciones en la industria, principalmente en la producción de pigmentos. Para sintetizar la talocianina, empezamos por calcular las ecuaciones químicas tomando en cuenta el principio de Le-Chatelier, usando el factor estequiométrico con relación 4:1 y 6:1, calculado en consideración con nuestro reactivo limitante, el pirofosfato de cobre, por su costo más elevado. Por eso decidimos un coeficiente estequiométrico de 1 a comparación del reactivo en exceso, dicianobenceno con coeficiente estequiométrico de 4, tratando de aprovechar al máximo los moles del reactivo para obtener un mejor rendimiento del producto. Con los cálculos realizados, empezamos a pesar los reactivos para realizar 6 diferentes experimentos de síntesis de talocianinas de cobre. Las primeras las realizaremos en microondas, una con el factor estequiométrico de 4:1 y la otra con el factor estequiométrico de 6:1. Las dos con 20 ml de etilenglicol y 1 ml de tritón como solvente. Las otras 4 las realizaremos en el reactor solar. La primera con el factor estequiométrico de 4:1 seguido de la de 6:1 para comparar los resultados de rendimiento en comparación a las realizadas en microondas. Experimentaremos otras 2, una con tetrabutil de amonio como solvente y la otra sin solventes, esto para comparar resultados con las anteriores. Comencemos la reacción con el método de horno de microondas, con las reacciones que se muestran en la imagen. Cada una de las reacciones, como para el reactor solar y microondas, son tratadas con baño ultrasónico para lograr una mejor homogenización. Utilizando el horno de microondas modificado especialmente para la síntesis de talocianinas, podemos observar en las salidas del horno cómo está reaccionando el compuesto. De manera separada, las dos reacciones estuvieron durante 3 minutos a máxima potencia de microondas, para obtener como resultado la síntesis correspondiente. Para la síntesis del reactor solar, primeramente preparamos los 4 matraces de bola con sus respectivos ingredientes cada uno. El reactor solar es un método muy eficiente para la síntesis de talocianinas, con la gran ventaja de no utilizar energía eléctrica, además de observar de manera clara cómo se comportan los reactivos en el reactor. Vamos a los 5 minutos. A los 5 me dices para... Cuando llegue terminamos Es de gran utilidad la revisión de los tiempos y temperaturas al trabajar con el reactor solar. Para un funcionamiento eficiente, el reactor debe ajustarse en posición constantemente, dependiendo la posición del sol.
Aquí observamos la síntesis de talocianinas de cobre sin solvente, demostrando que la reacción es a través de fusión de los ingredientes. Por último, filtramos los 6 matraces para obtener las diferentes muestras de talocianinas con diferentes rendimientos reales, de tal forma que con estas muestras nos damos cuenta de los factores que afectan la velocidad de reacción. En las diferentes síntesis de talocianinas de cobre, su estabilidad depende en la solución que generalmente se compone del metal formado, el tipo de solvente, así como la presencia de oxidantes y reductores. Para mejorar las técnicas tradicionales para la producción de talocianinas de cobre, es muy importante que las moléculas deban tener contacto entre sí. Por ejemplo, para nuestra síntesis se tuvo que mezclar muy bien los ingredientes en el mortero para tener una mezcla homogénea y las moléculas puedan reaccionar más rápido. En la actualidad, ya se han desarrollado diferentes métodos de preparación para el material de talocianinas de cobre. En este trabajo se sintetizaron las talocianinas de cobre mediante un proceso de calentamiento por microondas. Esta modificación experimental con respecto a las hechas con parrillas, como usualmente se sintetizan, ahorra un gran porcentaje en energía térmica. Durante el desarrollo de este trabajo de síntesis de pigmentos de la talocianina de cobre, se utilizó el baño ultrasónico para la agitación de las mezclas y así fuese más eficiente durante el proceso de calentamiento. El rendimiento de todos los productos obtenidos fue comparado a los resultados que se obtuvieron en el desarrollo teórico. El método de microondas resulta conveniente como una fuente de energía alternativa para síntesis de talocianina de cobre, aunque los resultados arrojados fueron más eficientes para la síntesis de 6:1 que la de 4:1. Para el método de síntesis de talocianinas por el reactor solar ha demostrado ser mucho más rápido, dando una mayor temperatura con mayor rapidez en tan solo pocos minutos. Se tuvo una eficiencia mucho mayor para las 4 síntesis de talocianinas de cobre. Se llegó a una temperatura máxima de 240 grados centígrados. Los resultados de rendimiento del peso molecular obtenidos en la práctica disminuyó considerablemente hasta un 22.09%, donde se demuestra que la síntesis que obtuvo el mayor rendimiento fue la mezcla 6:1 nuevamente. En este caso, del prototipo del reactor solar fue mucho más eficiente para las diferentes síntesis en los diferentes materiales. Los productos obtenidos en esta síntesis dio lugar a 4 diferentes colores, como se muestran en la figura.